pastor Pepe en la red. Si hay algo que quisiera impresionar en nuestros corazones con la ayuda del Señor, es el hecho, es el hecho, primeramente, que somos uno en Cristo, de que la razón de nuestra unión no trasciende nacionalidades, trasciende todo lo que nosotros podamos pensar, trasciende opiniones, trascienden historias. La única razón, la razón de nuestra unidad en Cristo Jesús es solamente una cosa: la sangre de Cristo Jesús, que ha sido derramada por cada uno de nosotros, y porque Él ha puesto su Espíritu en cada uno de nosotros, y en esa unidad, en el Espíritu, somos un solo cuerpo. Y me gozaba en esta mañana, en el tiempo de adoración, alabanza y adoración, muy especial, muy precioso. Me gozo en verles así, aquí, en esa espontaneidad del Señor, en el Espíritu. Amén. Muy bien. Yo quiero decirles que les traigo saludos de los hermanos de Comunión de Vida, particularmente de Iva, que no pudo estar aquí, pero en los próximos meses estaremos de vuelta por acá. Así que Iva y yo. Gloria al Señor. El viernes por la noche yo mencioné varias cosas y las mencioné a manera, pudiera decir, general. Hablábamos primero de la cultura que estamos viviendo, que no es nada nuevo, ¿verdad? Pero es una cultura que se estructura una ingeniería social en la cual lo impensable se convierte en conversación, la conversación se convierte en lo aceptable se vuelve sensato, lo sensato se vuelve popular, lo popular se vuelve político, lo político se vuelve ley, legislado y es aprobado. Y esto no es una observación mía, esto es la ventana de Overton. Así que esto es una tendencia estructurada, ingeniada socialmente para cambio social y cambio cultural. Y la cultura, muchas veces confundimos la palabra cultura con nacionalidad y demás. No, la cultura es un estado de ser que es lo que mueve y es lo que decide lo que hacemos y lo que no hacemos y lo que decimos, cómo pensamos. Dije, no lo que pensamos, dice cómo pensamos, cómo razonamos, ¿verdad? Y todo eso es en base a estos principios de lo que se conoce como la ventana de Overton. Y obviamente yo no voy a enseñar acerca de la ventana de Overton, ni muchísimo menos, pero solamente quiero enfatizar, porque decíamos también, y lo hacíamos el viernes a la luz de la epístola de Judas. El llamado que compartimos el viernes fue a contender ardientemente por la fe. O sea, en medio de esta ingeniería social que estamos viviendo, que para ustedes no es nuevo, para nosotros no nos debe sorprender, hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe.
¿verdad? En Primera de Pedro se nos habla acerca de presentar defensa de la esperanza que nos ha sido dada, y esa única esperanza es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Esa es nuestra única esperanza. Entonces, yo empecé el viernes mencionando esta exhortación a la luz de la cultura. También mencioné otras cosas. Mencioné acerca de la necesidad de hablar cómo vamos a defender ardientemente la fe. Y la vamos a defender hablando con denuedo la palabra. Hablando con denuedo la palabra. Discerniendo y hablando con denuedo la palabra. Para uno hablar con denuedo la palabra tenemos que llenarnos de la palabra, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y de esa manera, lo segundo que dije, que mencioné aquí, y lo dije de manera de anécdota, pero lo dije en serio, discernir con mente propia, no tomar prestado del discernimiento de la persona que está en liderazgo, sea yo, sea cualquiera de las hermanas presentes, sino discernir con el discernimiento que Dios te ha dado. Pero ese discernimiento no es una cosa que baja así como una nube, así de repente, sobrenaturalmente. Tú te ejercitas en el discernimiento a la vez que tú te llenas de la palabra de Dios, que tú te impregnas de la palabra de Dios, y que tú entonces permites que el Espíritu Santo abra el libro y te revele su palabra. Entonces vamos a poder discernir la verdad. Y entonces vamos a poder defender ardientemente la verdad. Y lo tercero que yo mencioné aquí el viernes tiene que ver con aquello de atesorar al Señor. Atesorar al Señor. Que Él sea tu tesoro. ¿Por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Porque su amor nos cautivó. Dicen Cantares, citando, ¿verdad? Y posiblemente parafraseando, dice: yo soy de mi amado y hacia mí ha puesto su deseo. Hacia mí ha puesto su afecto. Le pertenecemos a Él, indiscutiblemente. Pero hay un desafío aquí. Y esto tiene que ver con una cosa muy importante que tiene que ver con el ser. El título de este mensaje es Nuestro Ser. Tiene que ver con el ser. Los pasados, yo les diría en los pasados 20 años, ha habido una palabra que ha sido calando en mi corazón, y tiene que ver con tres aspectos de la vida. Tiene que ver con tres sectores de nuestra vida. Primero la mente, luego el corazón y luego las manos. La mente, el corazón y las manos. Y fíjense lo que yo decía el viernes. Tenemos que hablar con denuedo la palabra de Dios. Eso tiene que ver con las manos, porque tiene que ver con una acción. Digo, hablamos con la boca, pero en el sentido de la acción, ¿verdad? Lo exteriorizamos hablando. ¿Me doy a entender? Muy bien. El discernir con mente propia tiene que ver con la mente. Tú te llenas. En 1 Corintios nos habla de que hemos recibido la mente de Cristo. Romanos 12 nos exhorta el apóstol Pablo a que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y esa renovación de vuestro entendimiento ocurre por medio de la palabra. Y hablamos así que el discernir tiene que ver con la mente. Y el atesorar tiene que ver con el afecto. Tiene que ver con el corazón. ¿Saben?
hay una realidad que la iglesia, y yo quiero traer a tu consideración lo siguiente. Tendemos a crear compartimientos de nuestras vidas. Cuando yo hablo de hablar con denuedo la palabra, lo que quise decir el viernes, y lo dije, lo que tuvimos el viernes aquí, lo dije y lo repito para beneficio de los que no estuvieron presentes, es que la palabra de Dios sea tu conversación. En nuestro diario vivir, la palabra de Dios, si estamos llenos de la palabra de Dios, eso es lo que vamos a estar proclamando todo el tiempo. Pero esto aquí, cuando yo hablo de compartimientos, ¿qué son compartimientos? Son divisiones que hacemos en nuestras vidas. Dividimos nuestras vidas en nuestro diario vivir, nuestro desempeño diario, trabajo, estudio, lo que sea, en nuestras casas, nuestros hogares, la relación con nuestros cónyuges, si tenemos cónyuges, tenemos hijos o hijos que viven en la casa de uno. Nuestro diario, lo que hacemos aquí, eso es un aspecto de nuestra vida y lo independizamos de otros aspectos. Yo soy profesional en mi lugar de trabajo, yo me conduzco en mi lugar de trabajo de una manera, en mi casa de otra manera. Nosotros tendemos a crear compartimientos en nuestras vidas y así hacemos con nuestras vidas las conversaciones. Estamos conversando sin medir las conversaciones muchas veces y de repente cambiamos y nos volvemos espirituales. Nos quitamos el vestido del día a día cotidiano y nos ponemos la espiritualidad encima y entonces empezamos y hasta cambiamos la voz. Cambiamos el tono de voz, el acento y todo cambia. Yo una vez estuve en un avión yendo a Venezuela y un pastor muy prominente de Miami estaba sentado al lado mío. Y luego estábamos esperando las maletas. Yo no sé qué es lo que pasa aquí porque estas maletas se están tardando mucho tiempo. No sé. Usted, hermano, usted es el pastor fulano de tal. Dígame, varón. Y yo, pero ¿qué es esto? Esto me pasó a mí. Pero ¿qué le pasó a este? Si estuvo todo el tiempo sentado al lado mío en el avión. Porque, ¿verdad? Y eso tendemos a hacer. Y así mismo pasa cuando vamos a proclamar la palabra. Nos quitamos la parte cotidiana y nos ponemos la espiritualidad. Y lo forzamos. Y cuando yo decía de hablar con denuedo, es que en tu conversación tú estás proclamando con denuedo la palabra. A nadie le importa la cita en ese momento, digo yo. En ese momento a nadie le importa si está en Mateo 3.16 o Juan 3.16 o lo que sea. La gente lo que quiere, la gente lo que necesita es que esa palabra llene y toque la necesidad. Y entonces eso nos pone a nosotros en una posición de que tenemos que estar prestos todo el tiempo. En tiempo, lo que Pablo decía, predica en tiempo y fuera de tiempo. Así. Tú no te quitas una cosa para ponerte otra según tú estés. No, tú eres. Eso es producto del ser, tu corazón. Todo eso es un reflejo de lo que somos. La pregunta es, ¿eres o no eres? Ahí está la pregunta. Vamos a ir a Primera de Pedro. Y hay una palabra en Primera de Pedro, capítulo 1. Fíjense, no voy a leerlo todo el pasaje. Voy a ir tomando, ¿verdad? Para redimir el tiempo lo más posible. Les insto a que leamos en nuestras casas Primera de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2. Muy bien. Nuestro ser es la verdad. Nuestro hacer es resultado de lo que somos. Nuestro afecto refleja lo que somos. Amamos lo que somos.
Y nuestras acciones son reflejos de lo que somos, de lo que amamos y de lo que está en nuestro corazón. Dios quiere tratar con nuestro ser en Él. Y siendo en Él, Él quiere cautivar nuestro corazón hacia Él, para que caminemos en Él, por Él y hacia Él. Primera de Pedro capítulo 1 verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Dice: ceñid los lomos del entendimiento. Cuando yo visualizo los lomos del entendimiento, los lomos es el área de nuestro cuerpo donde están nuestros órganos reproductivos. Y cuando habla de ceñir los lomos, habla, ¿verdad? En esa época el hombre se vestía como unas túnicas, ¿verdad? Pero cuando se prestaba para la guerra tenía que agarrarse las túnicas, amarrársela para poder caminar libremente, ¿verdad? Amarrársela, proteger y amarrar para entonces poder caminar. Pero dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A través de los lomos es donde sale la vida. Pero hay un lenguaje literario aquí que tiene que ver con lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento tiene que estar sujeto. No es cualquier entendimiento. No es cualquier cosa. Es solamente una verdad. Y esa verdad es la verdad de aquel que es camino, verdad y vida. Entonces tenemos que ceñirnos. Dice, y eso tiene que ver con la mente. Sed sobrios tiene que ver con el afecto. Tiene que ver con nuestra condición emocional, no dejarnos guiar por los vaivenes emocionales de lo que veamos, de lo que la cultura nos dicta, nos dice, lo que cualquier persona nos diga. Y hoy yo me dejo guiar por esto, pero mañana me dejo guiar por esto, porque me lo dicen, porque lo oí, porque me hace sentido, porque lo vi en YouTube, porque qué sé yo. Sed sobrios es cuando tu entendimiento está firme en la verdad y fundamentado en la verdad. El ser sobrio es esa firmeza en esa verdad. Y lo próximo es esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Pero fíjense una cosa, en este versículo comienza por dos palabras. Dice por tanto. Bueno, vamos a ver lo que dice por tanto. Es como que algo pasó antes y es consecuencia de algo que pasó antes. ¿Qué es lo que nos dice que pasó antes? ¿Qué declaración, qué aseveración está haciendo? Vamos a verlo antes, en el versículo 10. Primero nos está diciendo, este capítulo comienza, ¿verdad? Obviamente con la salutación, y luego está expresando el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para todos nosotros, que somos guardados por el poder de Dios. Muy bien. Y entonces está hablando, luego en el versículo 6 está hablando
Entonces está hablando de que nosotros o vosotros os alegráis de esa esperanza que está preparada para nosotros los cielos, aunque por este tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y qué es lo que nos está diciendo en ese verso? Que la prueba depura nuestra fe. El dolor, la aflicción depura nuestra fe. Así como el oro se depura a través del fuego, nuestra fe se depura, se purifica a través del dolor y la aflicción que Dios permite en nuestras vidas. Muy bien. Y entonces el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Esos mismos profetas de quien Jesús hablaba cuando se apareció a sus discípulos en el Evangelio según San Lucas, que era necesario que se cumpliese lo dicho, lo que está escrito por los profetas en la ley de los Moisés y en el libro de los Salmos. Estamos hablando aquí de que los profetas en el Antiguo Testamento ellos estudiaban, ellos indagaban, no era estudiar solamente, era escudriñar, observaban, inquirían esa revelación progresiva del plan redentor de Dios que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo y que Pablo lo ratifica en Efesios capítulo 1 de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación de los tiempos. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad?, que indagaban acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Dos cosas: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dos cosas. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Aquello que era tipo y sombra, aquello que era una vislumbre de la gloria de Dios, aquello que vemos en las escrituras que habla de que el andar del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Mientras tú estás caminando, la gloria de Dios se va desdoblando delante de ti. Asimismo, los profetas que inquirían y profetizaban de la gracia destinada. Hago referencia a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de la lista de hombres y mujeres que dieron testimonio por medio de la fe. Y al final del capítulo 11 hay una palabra, hay un versículo que pudiera ser, algunos considerarlo como un baño de agua fría. Y todos estos, aunque dando buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido. Y si lo dejamos ahí, entonces Dios es un Dios injusto. Dios es un Dios que no completa su obra, porque no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y en base a eso comienza el capítulo 12. Por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe. No recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido en ese momento porque no les había llegado en ese momento. No era el momento, no era el tiempo de Dios. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso
Pedro, yo veo una claridad tan grande en eso, en este pasaje en Pedro, ¿verdad? Que inquirían, anticipaban las promesas de Dios cumplidas. El objeto de la fe de Abraham es el mismo objeto de la fe nuestra. Abraham creyó la palabra de Dios y le fue contada por justicia. Podemos decir que el Antiguo Testamento, los profetas que inquirían acerca de esa gracia destinada a nosotros, ellos creyeron e inquirían con anticipación las promesas de Dios. El objeto de la fe, dieron testimonio por medio de la fe, son nuestros hermanos. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, en capítulos, sin títulos, sin versículos, y todas esas cosas. Eso vino después. Pero la revelación de Dios es progresiva. Es progresiva. Jesús llegó un momento específico en la historia que el Verbo se hizo carne, tomó forma humana. Siendo Dios, tomó forma humana. Vemos a esos discípulos. Vemos la multitud a quien Jesús se dirigía de una manera, se dirigía en parábolas, ¿verdad? A los discípulos les explicaba las parábolas y a los tres de una manera más íntima se les revelaba, delante de ellos se transfiguró y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hubo acción en el ministerio de Jesús aquí en la tierra y hubo el cumplimiento redentor ejecutado, primero destinado, luego señalado, ejecutado, ratificado a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su ascensión. Y ese objeto de la fe en Cristo Jesús es efectivo en tu vida y en mi vida cuando tú pones la fe en que lo que hizo Jesús es suficiente para salvarte a ti. Amén. Lo que es suficiente, la sangre de Cristo Jesús es suficiente para bautizarte en su cuerpo, para tú ser reconciliado con Dios y entrar en una relación distinta con Dios. Amén. Y eso tenemos que recordarlo. Segunda de Pedro dice que yo sé que yo les he dicho todas estas cosas y no me cansaré de repetir lo mismo hasta que sean establecidos en esta verdad presente. Dios tiene que estar repitiendo las cosas porque somos olvidadizos. Yo no sé ustedes, yo soy bien despistado. Soy bien sumamente despistado. Y el Señor tiene que estarme recordando las cosas. Pero eso es naturaleza humana. Muy bien. Así que vemos aquí el ser, la verdad. Versículo 15 nos llama a ser santos, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Eso tiene que ver con el ser. Ser santos. Santo porque Él es santo. Verso 18. Sabiendo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso, mis amados, es la obra redentora de Cristo Jesús, que Él hizo y ejecutó una vez y para siempre. Así que aquí hay muchas cosas que están envueltas. Aquí habla de que Él vino a nuestro rescate, sabiendo que fuiste rescatado, nuestra salvación. Habla de un sacrificio sustituto, la imputación, o sea, sobre Cristo Jesús, el Verbo encarnado en su carne, recayó todo el peso del pecado de la humanidad. Lo recibió. El Cordero
sin mancha, sin pecado. Él tenía que encarnar, Él tenía que venir en forma de hombre. Porque en forma de hombre, en Filipenses se habla de que haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tomó su condición como cosa que es aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y mucho ojo con eso, Él nunca se despojó de su deidad, Él nunca dejó de ser Dios. Él se despojó, escuchen bien, de ciertos atributos divinos para Él poder ejecutar la obra redentora de Dios. Y su atributo divino que Él se despojó es: Dios tiene la facultad para morir, pregunto yo. No, Él es eterno, ¿verdad? La eternidad es atributo de Dios. Pero Jesús en su humanidad, Él se despojó de ese atributo divino y tomó forma de hombre para poder morir. Ahora bien, Él conoció pecado, no pecó. Ahí está la diferencia. En su muerte, esto fue lo que se llevó a cabo. Él tomó tu pecado y el mío. Él se hizo pecado. Aquel que se hizo pecado pero no conoció pecado, se hizo pecado para justicia de nosotros, ¿verdad? Él tomó tu pecado, tomó mi pecado, tomó todo el pecado de la humanidad, y Él pagó el precio. La paga del pecado es muerte, y Él la pagó sobre la cruz del Calvario, y Él derramó su sangre preciosa, y desde ese momento, con su sangre, con su sacrificio, fue suficiente, y fue suficiente para salvar a toda la humanidad. Ahora bien, así que toda la justicia de Dios recayó sobre el Cordero de Dios, recayó sobre Jesús, hombre, toda la justicia de Dios. Ahora bien, hubo un intercambio aquí. Mediante la fe en Cristo Jesús, a nosotros, desde el momento que tú pones tu fe salvadora en Cristo Jesús, tú has sido justificado. Entonces ha sido un intercambio. La justicia de Dios recayó sobre el Hijo en su forma humana, y la justificación de Dios, tú y yo fuimos revestidos de la justicia de Dios. Desde el momento en que ponemos nuestra fe salvadora en Cristo Jesús. Amén. La muerte de Jesús no fue un paliativo, no fue un remedio inmediato, fue destinado. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por vosotros. Al ser revestido de la justicia de Dios, Él también nos dio su santidad. Nos hizo uno en Él, en el Espíritu. Y entonces, ya por eso es que en base a esa realidad, cuando nosotros ponemos todo esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando nosotros ponemos todo nuestro afecto, descubrimos cuánto nos amó Dios, y su amor tan grande que nos cautiva. Eso causa en nosotros algo sobrenatural en nuestro ser, y es que todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo me manifieste, todas nuestras conversaciones, todo esto que nosotros nos desempeñamos, va a ser porque su amor, porque Él nos amó primero y nosotros amamos al Señor. ¿Por qué tú vienes a un viaje misionero a Puerto Rico? Porque su amor me cautivó. Porque su amor es tan grande, y yo amo tanto a Dios y amo tanto a Cristo, que su amor nos impulsa, su amor nos lleva. Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En el versículo 23, que aquí, en base a lo que ya yo he dicho, ha habido un cambio de identidad. Hoy día se habla de identidad, ¿verdad que sí? La cultura presente habla de identidad. Pero quiero que tú sepas que en Cristo Jesús tú has sido renacido, verso 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la palabra del glorioso Evangelio. Mis hermanos, la iglesia necesita recordar esto. Pero la iglesia necesita atesorar esta realidad de que tú eres de tu nueva identidad en Cristo Jesús. Y en esa identidad ya tú no eres, escuchen bien esto, porque quizás esté tocando un punto aquí bastante sensible, por decirlo así. Mi hermano, mi hermana, somos lo que somos, hemos nacido donde hemos nacido, pero nuestra identidad no es nuestra identidad boricua. En Cristo Jesús, nuestra identidad es en Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por haber nacido donde hemos nacido, pero quiero que sepamos que nosotros no pedimos nacer donde nacimos. Nadie nace. Yo no le pedí a mis padres, lléveme a Mayagüez para nacer en Mayagüez. No, ¿verdad? Así que eso es una cosa de coincidencia, de circunstancia, lo que sea. Pero nuestra nueva identidad es en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que ponernos claro. Y eso va a cambiar. Cuando nosotros entendamos que nuestra identidad es en Cristo Jesús, con nuestra mente, entender que nuestra identidad es en Cristo Jesús, nos lo metamos en la cabeza, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo nos revele y que toque nuestro afecto y que realmente yo no pertenezco a este mundo, sino que realmente no pertenezco aquí, mi lugar no es aquí, mi lugar es en Cristo Jesús. Tú vas a saber que ahí donde Dios te envía, ahí donde tú estés ahí, Cristo está contigo. Le voy a decir, apenas unos meses antes de yo hace 35 años me mudé de Puerto Rico. Me fui de Puerto Rico a hacer mi maestría. Un mes antes de yo irme de Puerto Rico, hubo un retiro de jóvenes en aquella ocasión. Ese retiro abrió con una enseñanza que la hermana Carol trajo en aquel entonces. Fue la primera vez que yo vi ese pasaje. Yo tenía 20 años. Y era la primera vez que yo lo veía en ese contexto, donde Abraham, en Génesis, donde Abraham fue llamado a salir de su tierra y de su parentela para la tierra, ¿verdad? Poco sabía yo que que el Señor, eso era como una preparación de Dios a mi vida para un desarraigo realmente. Ustedes saben lo que es eso. Miren, le voy a decir, no quiero tomar mucho tiempo en esto. Yo vengo a Puerto Rico y estoy desarraigado totalmente. Apenas mi hermano se regresó a Puerto Rico, pero aparte de eso, el colegio donde yo estudié, la escuela elemental, está demolido. Lo demolieron, no existe. Vas por ahí, no existe. El colegio de Hostos, no existe. El colegio donde yo estudié high school, no existe. Lo demolieron. El Pilar, no existe. El Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde estaba antes, en Atorrey, donde yo me crié, donde esos predios vieron desde que yo tenía 9 años, me vieron crecer hasta que yo me gradué de bachillerato. No existe, fue demolido. Ahora se mudaron al antiguo hogar de niñas en Miramar. Entonces yo voy al conservatorio, está muy bonito y todas esas cosas, pero no tengo conexión. No le puedo decir a mis hijos, aquí era donde yo practicaba, aquí es donde yo hacía maldades, porque yo hacía maldades también, y todas esas cosas. No hay conexión. El Señor me desarraigó de mi país, literalmente de esas cosas. Entonces yo vengo aquí, mi madre no vive aquí, mi padre falleció hace casi 15 años, y me queda una tía, y así mi círculo se ha reducido radicalmente. ¿Me doy a entender? Entonces, pero mi identidad, pero eso no significa que ahora no vaya, ¿verdad? No es razón para ponerse triste. Porque mi realidad es que, eso me ha costado entender, que el salir de mi parentela es que Dios quiere un trato en tu ser, en el ser.
Y basado en el ser es que tú vas a hacer. Y el hacer es producto de que el ser en Cristo Jesús cautivó tu corazón y ahora ha puesto su afecto en ti. Te da la fuerza, la fortaleza para entonces tú hacer porque tú amas a Dios. Porque su amor te cautivó. Porque tú estás enamorado de Él. Porque no hay otra realidad fuera de ti. Fuera de Él. ¿Ve? Entonces, entendamos eso, que nuestro sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia en Cristo Jesús, donde quiera que tú vayas, Él va contigo. Amén. Cuando tú pones tu afecto, tus afectos están dirigiéndose hacia Dios, tú adoras a Dios y todo eso hacia Él. Eso crea, eso refuerza, reenfatiza tu creer, el poder creer en Él. Podemos con la mente buscar todos los argumentos posibles, pero si afectivamente eso no es una realidad que toca nuestro ser y me enamora de Él, eso solamente es mente, solamente es cabeza, es conocimiento. Y eso es lo que Pablo decía, que el conocimiento envanece. Pero ¿qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Dice, capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El deseo está en nuestro nivel afectivo. Desear, tenemos que desearlo. Pero eso no es solamente un sentimiento que si viene y va, no, es desearlo. Y si no está ese deseo, Señor, dame el deseo, dame hambre y sed por tu palabra. Pero hay una condición. El versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Verdad? Si es que realmente tú has experimentado la condición, si tú has realmente experimentado la misericordia del Señor sobre tu vida, la salvación del Señor sobre tu vida, desead. Eso es lo que produce, desead. Luego, versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, eso es la palabra. Acercándoos a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Otra vez, nuestra identidad en Cristo Jesús, verso 9, otro aspecto de la identidad del ser. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que tú eres en Cristo Jesús, con un propósito para anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. Consideremos lo próximo. Como resultado de la parte afectiva, como resultado del ser, que nos enamora de Él, nos cautiva afectivamente, nos lleva al hacer. Hay llamado aquí a nuestras vidas y tiene que ver con la fe, nuestra vida basada en el desempeño versus la fe. Fíjense una cosa, vamos a ir al versículo 11. Nos llaman peregrinos y extranjeros, estamos peregrinando por aquí, pero no somos de aquí, ¿verdad? Nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales.
manteniendo, verso 12, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando nosotros entendemos quiénes son, lo que Cristo ha hecho en nosotros y por consiguiente que hemos sido renacidos de simiente por causa de una simiente incorruptible, y que ahora somos ese real sacerdocio, ese linaje escogido, esa nación santa, todo lo que hagamos va a ser consono con lo que somos. Y en base a eso nos sometemos a toda institución humana, como llama aquí, porque como si fuera para el Señor, y a los gobernadores de este tiempo, porque esta es la voluntad de Dios, haciendo callar la ignorancia de los hombres insensatos por nuestra obediencia. Como libres en esa libertad, en ese someter, no es subjugar, ese acto voluntario que delante del Señor, Señor, yo voy a hacer las cosas para ti, porque tú eres, y por amor a ti, como un acto de adoración a Dios, entonces, que nos libera, entonces vamos a someternos a toda institución humana, ¿verdad? Habla aquí de los criados, estar sujetos con todo respeto, ¿verdad? En esta época había esclavitud y hoy día pues podemos decir empleados a nuestros empleadores y demás. Pero fíjense una cosa, verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En tu nueva identidad, entonces tú vas a hacer todo para Él. Versículo 21. Yo quiero traer a tu consideración lo siguiente. Nosotros somos muy dados a vivir basado en el desempeño, pero Dios nos llama a que la fe de Cristo Jesús sea manifiesta en nosotros, vivir basado en la fe, en nuestro desempeño, porque y el ejemplo nos lo dio el mismo Jesús, versículo 21, para esto fuiste llamado, para soportar, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nuestra tendencia es vivir en desempeño, y en el desempeño buscamos la venganza, pero en la vida basada en la fe perdona, y perdona porque recibimos el perdón de Dios, y así hemos de perdonar. Nuestra vida basada en desempeño buscamos responder a aquel que nos insulta, pero nuestra vida basada en la fe del autor y consumador de la fe nos lleva a esperar. Sometió su causa al Padre. Él no respondió. En el Sanedrín él fue acusado y fue calumniado, fue escupido, fue maltratado, y él sometió su causa al Padre. El desempeño te lleva a herir a la persona que te hirió, pero la fe te conlleva la sanidad. Y mis amados, mis hermanos, el Señor desea traer sanidad a su iglesia.
Yo quiero decir esto y lo digo con toda la confianza que conlleva el haber estado aquí. Hemos tenido historias juntos, mis hermanos. Quiero decirles una cosa, lo dije el viernes, pero lo quiero decir. La hermana Carol fue mi maestra de escuela dominical. Años. La hermana Carmencita también. La hermana Inesita, en un momento dado, en la juventud. El día que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, la hermana Inesita estaba presente allí. Aquí hemos tenido historia aquí juntos. Y algunos hermanos ya no están presentes, el Señor están con otras están con el Señor, ¿verdad? Pero nunca olvidemos la herencia, la manera en que el Señor les ha utilizado a esas vidas. Y ahora en esta vida presente, en este momento en sus vidas, nunca olviden esos principios. Lo demás, el Señor añade a eso, y hay otras experiencias y otras cosas, pero el fundamento, la zapata, está ahí. Así que me doy la libertad para decirles, mis amados, en nuestra historia, en nuestras vidas, y lo digo yo por experiencia a nivel personal, tenemos que pedir al Señor, Señor, enséñame a vivir en fe, a ser en ti, que tu amor sea lo más, que me cautive de tal manera que yo pueda amar al que no es amable, perdonar a aquel que no es perdonable, según mi propio criterio, a extenderme a la necesidad aunque no se lo merezca, porque el perdón es un acto de la voluntad, es un acto de la voluntad y es un acto de la renuncia voluntaria al reclamo de justicia por el pecado de la otra persona hacia nosotros. Lo voy a decir otra vez. El perdón es una renuncia voluntaria al reclamo de justicia por el pecado o la falta de una persona hacia mí. El perdón es un acto de la voluntad. En esa misma voluntad que Jesús se sometió a la voluntad del Padre y Él renunció en obediencia al Padre para cumplir el propósito. Si no, lean en Juan 17, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Jesús sabía exactamente por lo que iba a atravesar. Y en esa misma voluntad, en ese mismo sometimiento, eso solamente ocurre cuando nosotros somos en Él, lo entendemos, lo atesoramos y lo manifestamos. Eso no depende de la respuesta de la otra persona, bajo ningún concepto. No. Eso es un acto de obediencia a Dios. Eso es entre tú y Dios. Y en lo individual, como en nuestra persona individual, tenemos que aprender, entender esto y estar abierto a la posibilidad de perdonar. Pero al mismo tiempo, como iglesia, porque como iglesia también, y saben una cosa, yo entiendo, ahora llevo 12 años pastoreando. Y una cosa es estar en el ministerio colaborando con otros ministros y demás, y otra cosa es cuando el Señor te llama a plantar una iglesia de la nada, cuando vienen todas las oposiciones y cuando vienen todas las traiciones y cuando vienen las personas vestidos de siervos, pero en realidad van tras sus propios intereses, ¿verdad que sí? Todo eso lo hemos visto, ¿verdad que sí? Aquí no ha pasado, mentira, aquí sí ha pasado porque yo estaba aquí. Digo, yo no sé lo más reciente, yo sé en mis tiempos, ¿verdad? Pero sí yo les puedo decir, llega un momento que Dios en su misericordia
Dios en su misericordia, si tenemos esto bien claro, y esto duele, esto es morir a ti mismo, esto es morir a nosotros mismos, ¿verdad? Esto es un acto voluntario de Señor, vive tú y yo me saco, quítate tú. No, me quito yo para que seas tú. Y entonces, permitamos que Él sea nuestra vida. ¿Saben? Porque de lo contrario, vamos a ser cristianos, creyentes, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, pero vamos a perdernos el gozo de la salvación. Vamos a vivir en esclavitud todo el tiempo. Vamos a vivir en amargura en vez de gozo. Ayer yo tuve oportunidad de compartir con algunos de ustedes cosas, experiencias y todas esas cosas, pero yo no lo decía lo decía, esto es lo que donde el Señor me tiene ahora mismo. ¿Ves? Y hay momentos que aquella persona que te hirió posiblemente nunca en su vida vaya a cambiar, va a seguir siendo la misma persona, pero el Señor te va a cambiar a ti, haciendo de tripas corazón, por decir así, extendiendo misericordia, extendiendo su amor y confiando en oración de que un día el Señor va a responder. Así que, concluyendo aquí, y yo sé que otra vez esto no es, yo confío en el Señor que el mensaje haya llegado con claridad, pero tomando pedazos de estos dos capítulos, el mensaje en sí es el ser. Dios quiere tratar con nuestro ser. Dios quiere transformar nuestra mente. Y transformando nuestra mente para que y nuestro corazón, por el poder de su Santo Espíritu, sea cautivado para Él, cautivo para Dios, para que entonces en toda libertad podamos movernos, desempeñarnos en aquello que Dios te ha puesto. Si nos ponemos de pie en esta mañana, quiero enfatizar que mi agradecimiento al Señor por esta oportunidad que me concede. Les amo entrañablemente. Hay mucho agradecimiento al Señor en mi vida por la fidelidad del Señor en este remanente de lo que Él una vez, de lo que Él estableció. Hay esperanza. Aleluya. Y la esperanza no es por los que estamos aquí, la esperanza es porque Él está aquí. Y en Él hemos arraigado nuestro fundamento, nuestro todo. Y en Él nos movemos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Santo, aleluya. Señor, tu palabra no vuelve atrás vacía. Tu palabra es real. Tú eres un Dios real. Y tú eres un Dios que realmente quieres tratar con nuestro ser para que seamos en ti, Señor. Oh Señor, en tu presencia quiero estar. Y quiero permanecer en ti, Señor, para que entonces tú seas el Rey. Oh Señor, y realmente te pedimos en esta hora que tú cautives nuestro afecto y nuestras vidas para ti, Señor, para que entonces podamos nosotros con ese amor tuyo amarte a ti, glorificarte a ti, Señor, y aún amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice a tu iglesia, guarda a tu amada iglesia y guárdanos en ti. Enséñale, oh Jehová, tu
Glorificaré tu nombre para siempre. Tu nombre, Jehová. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. Pastor Pepe en la red.